Buenas noches, estimado profesor, compañeros y público presente. En representación del grupo número 1, les damos la bienvenida a la presentación del trabajo de investigación para el cual decidimos examinar sobre un tema de vital importancia y actualidad como lo es la justicia en la migración, llevando por título Los desafíos del acceso a la justicia de los migrantes en el Perú desde una perspectiva dogmático-jurídica. En nuestro país, el acceso a la justicia constituye un pilar esencial del Estado constitucional de derecho que a su vez actúa como un indicador del grado de efectividad con que se protegen estos mismos derechos, los derechos fundamentales. Sin embargo, las personas migrantes, por el mismo estatus que presentan, enfrentan múltiples barreras jurídicas, institucionales y sociales que limitan el ejercicio pleno de estos mismos pese a la existencia de los vínculos internacionales asumidos por el Estado peruano y agravándose aún más el problema en contextos tanto de vulnerabilidad como de desprotección, o en palabras más simples, en contextos menos favorecidos. A partir de esta problemática surge la siguiente pregunta de investigación que nos hemos planteado. ¿Cómo podemos garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas migrantes en el Perú y qué factores obstaculizan su ejercicio efectivo en lo que finaliza el presente año 2025? El objetivo de la presente investigación será analizar el marco normativo, doctrinal e institucional que regula dicho derecho con el propósito de identificar estas mismas limitaciones existentes y, a su vez, proponer lineamientos que contribuyan a fortalecer esta misma aplicación, adaptándose tanto un enfoque cualitativo y un diseño metodológico de carácter documental y dogmático, centrado en la interpretación de las normas, principios y realidades institucionales que están vinculadas a la población migrante, así como los estudios académicos e informes de organismos especializados y que usaremos como respaldo como el ACNUR y el IDECPUC. Ahora, como pregunta general, nos hemos planteado la idea de formalizar la siguiente pregunta, que serían ¿cuáles son los principios y desafíos que enfrentan los migrantes en el Perú para acceder al sistema de justicia de manera oportuna, equitativa y efectiva? Teniendo como respaldo los artículos científicos que llevan y que a su vez son una pregunta de qué fundamentos constitucionales y normativos reconocen el derecho de acceso a la justicia para los migrantes en el Perú y a su vez también está respaldada por la siguiente pregunta. ¿Qué tan efectivas son las políticas públicas destinadas a promover la protección de los derechos de los migrantes ante el sistema de justicia peruano? Y en cuanto al objetivo general, aunque ya mencionado brevemente, pero reiterado una vez más, será analizar los desafíos que limitan el acceso a la justicia de los migrantes en el Perú, identificando los factores normativos, institucionales y sociales que dificultan este mismo ejercicio. También trataremos de examinar, apunte, los fundamentos normativos que protegen estos derechos a nivel constitucional y, a su vez, evaluaremos las políticas públicas y los mecanismos institucionales implementados por el Estado peruano para garantizar este mismo acceso de justicia que busca este tipo de población. Bueno, siguiendo con la exposición, yo voy a explicar acerca de la metodología de nuestra investigación. Esta tiene un enfoque cualitativo, ya que examina un fenómeno jurídico, desde pues la interpretación de la norma, sus principios y también la realidad de cada una de las instituciones que van de acuerdo o están relacionadas con el acceso a la justicia respecto a los casos de los migrantes en nuestro país. ¿Por qué nosotros hemos escogido este enfoque? ¿Por qué nosotros hemos considerado este enfoque pues más idóneo? Es porque lo que se desea comprender es la eficacia del derecho y la práctica. Esta presente investigación tiene un nivel descriptivo y explicativo porque se profundiza en los fundamentos normativos y también en la doctrina, que
respecto al acceso a la justicia. También tiene pues un diseño documental y dogmático porque precisamente se ha revisado lo que serían las fuentes jurídicas nacionales e internacionales, como el decreto legislativo 1350, la ley de migrantes, la ley de refugiados, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos Humanos, o de los derechos, mejor dicho, disculpen, de los trabajadores migrantes y también de sus familiares. Ahora, también se ha revisado lo que serían fuentes jurídicas como informes y guías también de organismos especializados, pues que abordan este tratamiento jurídico e institucional pues de la población migrante en nuestro país. Lo que se ha adoptado es algunos criterios de rigurosidad interpretativa y coherencia argumentativa, ya que pues responden al principio de objetividad académica, que precisamente nosotros queremos mostrar lo que sería el razonamiento dogmático y también pues un análisis de la eficacia material pues de las garantías jurídicas. Así también poder confirmar que el Estado peruano está cumpliendo en la práctica todos los compromisos que nosotros tenemos respecto o en materia al acceso a la justicia de las personas migrantes pues en nuestro país. Bien, continuando con los resultados, con relación al objetivo general, respecto de los desafíos que limitan el acceso a la justicia de los migrantes en el Perú, hemos identificado los factores normativos, institucionales y sociales que dificultan el ejercicio pleno del derecho al acceso a la justicia de los migrantes. En primer lugar, es importante mencionar que, según Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el año 2025, el Perú refugia a más de 1,66 millones de migrantes venezolanos, quienes tras el conflicto económico en su país se vieron en la necesidad de emigrar. Ante el significativo incremento de migrantes en el Perú, se presentan diversos retos para acceder al sistema de justicia. Respecto a las barreras administrativas y de regularización de identidad, el desafío constante que enfrentan los migrantes es la falta de documentación, lo cual perjudica la posibilidad de iniciar procesos administrativos como judiciales, es decir, limita el derecho del acceso a la justicia de los migrantes. Estos, por la falta de regularización de situación migratoria, sucede usualmente a causa de que los procesos de regularización y los procedimientos de determinación de la condición de refugiados presentan demoras, requisitos formales complejos y en ocasiones la falta de información clara para las personas afectadas. En consecuencia, pues, la falta de documentación y de la irregularidad migratoria genera una transgresión indirecta del derecho al acceso a la justicia, ya que los migrantes, ante la ausencia de ese documento de identidad válido, les impide pues acreditar su personalidad procesal, acceder a defensa pública o participar plenamente en procedimientos judiciales. A partir de la perspectiva dogmática jurídica, ello evidencia una deficiencia en la aplicación del principio de tutela jurisdiccional efectiva, reconocida en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Con respecto a las capacidades institucionales insuficientes y barreras procedimentales. En el Perú, el sistema judicial y las instituciones administrativas presentan carencias respecto a la capacitación de estándares internacionales referentes a la protección a los migrantes. También escasez de mecanismos operativos, tales como intérpretes, protocolos diferenciados, circuitos preferentes que faciliten la tramitación rápida y sensible de casos que involucren a los migrantes. Estas deficiencias se traducen en trámites prolongados, decisiones especializadas, no poco especializadas y dificultades para garantizar las garantías procesales mínimas en etapas críticas. Acerca de los obstáculos socioeconómicos y discriminación xenofobia. Las limitaciones económicas, tales como imposibilidad de pagar tasa judicial y servicio de abogado, a ello sumado a la precariedad habitacional y laboral, afecta la disponibilidad para actuar en audiencias, presentar pruebas o a seguir procesos judiciales complejos. Asimismo, la discriminación y la xenofobia en algunos ámbitos institucionales conlleva que los migrantes no gocen a la igualdad de
de derecho al acceso a la justicia. Desde una perspectiva dogmática jurídica, esta situación transgrede el principio de igualdad y no discriminación regulada en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Con vínculo al primer objetivo específico, acerca de examinar los fundamentos normativos a nivel constitucional e internacional que protegen el derecho de acceso a la justicia para los migrantes en el Perú. En el ámbito nacional, el ordenamiento jurídico peruano reconoce el derecho de acceso a la justicia para los migrantes a través de la Constitución Política del Perú. En el artículo número 2 señala que todas las personas tienen derecho a la igualdad ante la ley, que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. De igual forma, en el artículo 139, en el inciso 3, señala acerca de la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, el decreto legislativo 1350, o también denominado Decreto Legislativo de Migraciones, tiene como finalidad regular el ingreso y la salida del territorio peruano de personas tanto nacionales como extranjeras. Asimismo, regula la permanencia y residencia de personas extranjeras en el Perú y el procedimiento administrativo migratorio. En ese orden de ideas, el presente decreto, en su artículo 9 precisamente, establece que el Estado peruano le reconoce a la persona extranjera el goce y el ejercicio de los derechos fundamentales fijados en la Carta Magna de 1993, tales como el acceso a la salud, a la educación, de trabajo, en igualdad de condiciones que los peruanos, salvo las prohibiciones y limitaciones establecidas en la normativa vigente. De igual forma, la Ley 27891, o también denominada ley como Ley de Refugiado, la presente ley tiene como finalidad regular el ingreso, el reconocimiento y los vínculos jurídicos del Estado Nacional con el refugiado, motivo por el cual en su artículo 20 fija que el Estado peruano le reconoce al refugiado los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes conceden al extranjero residente. Asimismo, señala el derecho a la no devolución, a través del cual toda persona que solicite la condición de refugiado no podrá ser rechazada, devuelta, expulsada o sujeta a medida alguna que pueda significar su retorno al país donde su vida, integridad o su libertad estén amenazadas. En el plano internacional, el Perú forma parte de distintos instrumentos internacionales que reconocen y salvaguardan el derecho de los migrantes a un adecuado acceso a la justicia. Como por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho en condiciones de igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Asimismo, los artículos 2 y 7 consagran el principio de igualdad y no discriminación por ningún motivo. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, por lo tanto tienen el derecho a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por el tribunal competente, independiente e imparcial. También fija que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a ser protegidos bajo este principio. Asimismo, la Convención sobre los Estatutos de los Refugiados señala que todos los estados que forman parte deben de garantizar que todas las personas refugiadas tengan libre acceso a sus tribunales de justicia. De igual forma, los estados deben proporcionar a los refugiados, sean o no residentes habituales, el mismo trato que a un nacional en cuanto al acceso a los tribunales, incluyendo la asistencia judicial. De igual forma, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares establece que los trabajadores migratorios y sus familiares tienen iguales derechos que los nacionales ante los tribunales y las cortes de justicia. Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que todas las personas tienen el derecho a la justicia y gracias a ello pueden recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, dispone que todas las personas son iguales ante la ley y que tienen derecho a un proceso regular. De la misma manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos fija que todas las personas gozan del derecho al debido proceso y acceso a la justicia. Adicionalmente, esta convención consagra el principio de igualdad y no discriminación. Finalmente, principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas y las víctimas de trata de personas o principios interamericanos. Este documento reafirma las obligaciones de los Estados miembros de la OEA de respetar y proteger
los derechos de todas las personas migrantes, sin discriminación por su nacionalidad o situación migratoria. Finalmente, con vínculo al segundo objetivo específico relacionado a las políticas públicas destinadas a promover los derechos de los migrantes ante el sistema de justicia peruano, en el Perú el principal instrumento de gestión migratoria es la Política Nacional Migratoria 2017-2025, cuya finalidad es garantizar el respeto y la adecuada protección de los derechos de las personas migrantes en el Perú. Asimismo, el Poder Judicial del Perú realizó un Congreso Interamericano de Acceso a la Justicia de Personas Refugiadas y Migrantes. Bueno, esta iniciativa tuvo la finalidad principalmente de capacitar en estándares internacionales de protección de personas refugiadas y migrantes. De igual forma, la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030. Esta busca prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, así como proteger y asistir integralmente a las víctimas. Con relación a la población de migrantes, los incluye como grupo vulnerable. Por lo tanto, prioriza la detención temprana y protección legal. De igual manera, la atención y protección de las personas en situación de tráfico ilícito de migrantes y víctimas de delitos en el contexto de las migraciones. Esta política pública orienta la acción coordinada entre las entidades del Estado frente al tráfico ilícito de migrantes y otros delitos relacionados. Por ello, establece mecanismos de identificación y atención inmediata a víctimas migrantes. Asimismo, promueve un enfoque de derechos humanos en la persecución del delito. Gracias. Los resultados señalan que la falta de documentación y la situación migratoria irregular constituyen una barrera administrativa fundamental para el acceso a la justicia. Desde una perspectiva dogmático-jurídica, esta situación genera una transgresión indirecta y directa del Estado del derecho a la... ya, de nuevo. Los resultados señalan que la falta de documentación y la situación migratoria irregular constituyen una barrera administrativa fundamental para el acceso a la justicia. Desde una perspectiva dogmático-jurídica, esta situación genera una transgresión indirecta del derecho de acceso a la justicia y del principio de igualdad ante la ley. La imposibilidad práctica de acreditar la personalidad procesal o para acceder a la defensa pública debido a la irregularidad migratoria expone a los migrantes a un estado de indefensión jurídica. Esta situación deriva en la deficiencia de la aplicación del principio de tutela jurisdiccional efectiva, garantizado por el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del 93, ya que la tutela jurisdiccional es un derecho fundamental que obliga al Estado peruano a garantizar un recurso sencillo y rápido que ampare a toda persona contra actos que violen sus derechos, tal como lo refuerza el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el principio número 40 de los principios interamericanos. Asimismo, la limitación impuesta por el estatus migratorio vulnera la obligación del Estado peruano de asegurar el acceso igualitario a los tribunales y a la justicia, independientemente de la situación migratoria de la persona, tal como exige la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Aunque el ordenamiento jurídico nacional, a través del decreto 1350, reconoce a la persona extranjera el goce y ejercicio de los derechos fundamentales en igualdad de condiciones que los peruanos, la complejidad de los procesos de regularización y las demoras operativas demuestran que, en la práctica, la carencia de regularización se traduce como vulnerabilidad jurídica. Así también, se revela que el sistema judicial y las instituciones administrativas peruanas presentan carencias significativas respecto a la capacitación en estándares internacionales, la escasez de mecanismos operativos como intérpretes y protocolos diferenciados. Esta insuficiencia institucional es crítica, dado que el Perú ha optado un robusto marco normativo internacional y nacional que incluye instrumentos clave como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Sin embargo, la ineficacia institucional y procedimental genera una brecha entre los instrumentos internacionales y su efectividad material. Em, Pese a que
pese a que esos tratados tienen como finalidad garantizar el acceso a la justicia y la igualdad sin discriminación, la falta de implementación efectiva en el sistema judicial peruano perpetúa la situación de desigualdad jurídica y vulnerabilidad estructural para los migrantes. Respecto a lo anterior, se desprende que la ratificación y jerarquía constitucional de los tratados internacionales no se traduce automáticamente en su aplicación efectiva. La falta de capacitación y de circuitos preferentes impide la materialización de las garantías del debido proceso y reproduce prácticas discriminatorias en los procesos judiciales y administrativos. A pesar que el Estado peruano ha implementado políticas públicas como la Política Nacional Migratoria e iniciativas de capacitación para operadores de justicia en estándares internacionales, los resultados sugieren que los mecanismos institucionales son insuficientes. La falta de mecanismos operativos y la ausencia de decisiones especializadas limitan la capacidad de esas políticas para responder de manera efectiva a la complejidad de la litigación y protección de derechos de la población migrante. Bien, en este punto se encuentra también que los obstáculos socioeconómicos es la imposibilidad de pagar las tasas, los abogados, la precariedad y también fundamentalmente que es la discriminación y la xenofobia en ámbitos institucionales. Esto conlleva a impedir el goce de la igualdad en el acceso a la justicia. Por otro lado, para objetivos de la presente investigación, este fenómeno presenta una transgresión directa del principio de igualdad y no discriminación regulado en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Dicho principio se ve reforzado por el compromiso internacional asumido por el Estado peruano de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, también en los artículos de igualdad. Por otro lado, la existencia de discriminación en el acceso y desarrollo de los procesos judiciales, pues causa un déficit de tutela efectiva y una negación práctica de derecho. Si bien la Constitución garantiza la gratuidad de la administración de justicia y defensa gratuita para las personas de escasos recursos, que está estipulado en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, pues las limitaciones económicas y la precariedad laboral reportadas indican de que estas garantías no están siendo adecuadamente aplicadas o difundidas, lo que se agrava cuando se combina con actos xenófobos o discriminatorios. En conclusión, los desafíos que limitan el acceso a la justicia de los migrantes en el Perú se configuran como una problemática de implementación y efectividad, más que de reconocimiento normativo. Los fundamentos constitucionales vistos en esta investigación que hicimos, así también como en el amplio marco internacional, establecen las bases legales para un acceso pleno e igualitario. No obstante ello, las barreras administrativas relacionadas con la formalidad de la documentación, las carencias institucionales en capacitación y protocolos, la persistencia de la discriminación y los obstáculos socioeconómicos demuestran que el Estado peruano omite garantizar materialmente los estándares de protección, a pesar de ser amparados en la normativa mencionada en nuestra investigación, resultando en la reproducción de vulnerabilidad jurídica. Es así como se reafirma la necesidad de enfocar las soluciones en la operatividad y la especialización institucional para cerrar la brecha entre la norma jurídica protectora y su aplicación práctica. Ahora le doy el pase a mi compañera para que pueda explicar las conclusiones. Ahora diré cuáles han sido las conclusiones que nosotros hemos tenido como equipo respecto a nuestra investigación. Uno de ellos es de que los migrantes en nuestro país enfrentan sí limitaciones, pero
respecto a las barreras administrativas, institucionales, entre otras, y no precisamente sobre un reconocimiento normativo. También las políticas públicas migratorias nos muestran que sí existe un avance acerca de la situación migratoria. Fortalecer pues la operatividad institucional también para la regularización migratoria. Y entendemos que el Estado peruano sí tiene una obligación pues de adoptar medidas en el cual exista un acceso real a la justicia en cada migrante que está en nuestro país. Entonces, eso sería todo respecto a nuestra exposición de nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias.